El Pablito movía su manito, me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo vayan a decir. A nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. El caso de Pablo y Esteban Rojo. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Pablo Rojo nació en una fecha no determinada de 1992, en la comuna de Puente Alto, perteneciente a la región metropolitana de Santiago, en Chile. Por ser el primogénito, le pusieron con orgullo el mismo nombre de su padre, Pablo Enrique Rojo, a quien nos referiremos de ahora en adelante por sus 2 nombres para distinguirlo de su hijo. Para su madre, Janet Antonieta Hernández, era su segundo niño. El primero, llamado Cristian, nació en 1984 y fue producto de una relación fugaz entre ella y un hombre llamado Carlos Santis, que desapareció de su vida. Pablo Enrique asumió por completo la paternidad de Cristian, de tal manera que, con el correr del tiempo, el niño lo consideraba un verdadero modelo a seguir. En cuanto al pequeño Pablo, ya desde muy temprano demostró su inteligencia, una cualidad que sabía combinar con una constante actitud amorosa y alegre. Y, a pesar del poco tiempo que la madre podía dedicarle, debido a sus largas jornadas como peluquera, el niño solía esperar con ansias su regreso al hogar. Así de fuerte era su apego a Janet. Pero la relación con su padre no se quedaba atrás en ese sentido. Pablo Enrique era mecánico, pero en sus ratos libres le daba rienda suelta a su afición por la música. Incluso tenía un grupo musical llamado Las 9 Marraquetas, algo que fascinaba al niño. Así, muy pronto se vio él también atraído por aquel mundo y de su interés general por los instrumentos musicales. Fue demostrando predilección, especialmente por la guitarra. A pesar de ser una familia con considerables carencias económicas, Pablo Enrique y Janet se esforzaban por dar lo mejor de sí. Por eso, cuando en el 2000 nació el segundo de sus hijos en común, lo consideraron una bendición y lo bautizaron como Esteban Rojo. Sin embargo, la llegada de la criatura hizo que, de ahí en adelante, el matrimonio tuviera que redoblar esfuerzos para que a los chicos nunca les faltara nada. Sin embargo, los problemas económicos persistieron, por lo que se hizo frecuente que Janet recurriera a una de sus tías por el lado paterno, Raquel Hernández, en busca de ayuda financiera. Entretanto, Pablo Enrique mantenía un trabajo en una empresa automotriz en la comuna de Quilicura. Más tarde, viendo la desesperación de su sobrina, Raquel tuvo la iniciativa de darle una suma de dinero a fin de que abriera su propio negocio. Durante aquel 2003, Janet se ocupó de buscar un local apropiado, compró instrumentos y equipos y finalmente inauguró su salón de belleza. Semejante oportunidad le permitía soñar con ingresos mejores. Sin embargo, con el tiempo empezó a resentirse por lo que ella consideraba un notable desinterés por parte de su esposo en todos los asuntos dirigidos a mejorar la situación familiar. Por ese entonces, Pablo Enrique parecía estar enfocado en su grupo musical y no daba muestras de querer sacar adelante económicamente a su familia. A pesar de que a Janet no le costó demasiado hacerse de una clientela fiel, a menudo luchaba por cubrir el costo del alquiler. Además, había meses en los que el trabajo era escaso, una situación que la obligaba a usar parte de sus propios ahorros para evitar retrasarse en el pago del local. Sin embargo,
Pronto el panorama se complicó aún más, porque dado que Pablo Enrique había delegado la administración del dinero del hogar en ella, en momentos difíciles a menudo Janet recurría a lo que él había ahorrado para los gastos familiares y la educación de sus hijos. En realidad, la esposa buscaba ocultarle a su marido los percances de su negocio, pues temía que la obligara a cerrarlo y a buscar un empleo. Como consecuencia, ella dejó de pagar las cuotas de su casa, lo que resultó a su vez en una acumulación de deudas. De cualquier modo, él se enteró de todos esos pormenores y, a diferencia de lo que ella hubiese esperado, no le recriminó nada. En un diálogo sincero entre ambos, tomaron la decisión de liquidar las deudas con el departamento que tenían y mudarse a una modesta casa de 2 pisos en el pasaje Punta Arenosa, en Puente Alto. Dicho inmueble era propiedad de la familia de él. En cuanto a Cristian, para entonces ya se había independizado. El cambio hizo que Pablo Enrique se sintiera cómodo. Después de todo, aquel lugar y el entorno le eran conocidos. Algo similar les sucedió a los niños, quienes lograron hacer amistades sólidas. En particular, Pablo estaba feliz porque cuando su padre le obsequió una guitarra eléctrica para comenzar a practicar, el instrumento le sirvió para relacionarse con otros niños del vecindario, ávidos también por escucharlo y aprender. En cuanto a Esteban, disfrutaba mucho de la pequeña piscina que ocupaba el patio trasero. Aunque aquel escenario era ideal, las dificultades de Janet con respecto a los temas financieros no mejoraban en lo más mínimo. En 2005, al darse cuenta de que la peluquería no generaba ingresos suficientes, recurrió otra vez a su tía Raquel. Con amabilidad, ella le sugirió que lo más sensato era cerrar el negocio. También se ofreció a darle el dinero para saldar todas las deudas acumuladas hasta la fecha. Al quedarse sin local, Janet mantuvo a algunos clientes, a quienes atendía en su domicilio, pero tampoco así podía cubrir las necesidades de su familia. Entonces, a mediados de 2006, optó por buscar empleo. Fue así como conoció a Doris Catalán Riveros, otra peluquera. Ella le ofreció trabajo y sueldo estable. Sin embargo, pronto Janet comenzó a pedirles adelantos a Doris para hacer frente a sus gastos, y en ese círculo acumuló deudas con su empleadora. Durante este tiempo también agotó los ahorros que originalmente estaban destinados por Pablo Enrique para los arreglos en la casa. Resolvió que debía dar con otro trabajo que le ofreciera mayores ingresos y finalmente se empleó a tiempo parcial en un local cercano. Situado en el edificio Caracol de Puente Alto, el salón de belleza era regentado por Marcela Marín Barría. Al principio la jornada eran en las tardes, de 2:30 hasta el cierre, porque en las mañanas Janet debía hacerse cargo de llevar a Esteban al colegio y de atender algunos otros asuntos domésticos. Los únicos días que trabajaba a tiempo completo eran los sábados y, por cada cliente, recibía la mitad del pago del servicio. La otra mitad le correspondía a Marcela. Por su trato amable y dedicación, Janet resultó buena empleada, algo de lo que daban fe sus compañeros en la peluquería. En breve su jefa le tomó confianza. Muestra de ello fue que a mediados de 2007 le asignó mayores responsabilidades y muy poco después le propuso hacer las veces de encargada. Habiendo aceptado esa suerte de ascenso, Janet tuvo en sus manos la llave de la peluquería para ocuparse de la apertura y, lógicamente, manejar la caja del local. En el edificio había otros locales comerciales, incluida una tienda especializada en la venta de armas y artículos de pesca, cuya dueña era Miriam Peña Duarte. Miriam era madre de 2 hijos y a sus 33 años estaba en una relación con otra mujer llamada Sol. En su tiempo libre, Miriam se desempeñaba como cantante bajo el nombre artístico de La Rancherita. Además, era cliente habitual en la peluquería de Marcela. Con el tiempo se hizo costumbre que, al término de la jornada laboral, las peluqueras y otros empleados del edificio se reunieran para tomar algo, comer y disfrutar de las canciones interpretadas por Miriam. Cierto día, cuando Pablo Enrique fue a buscar a Janet, quedó fascinado con la voz y el estilo de la cantante. Tras compartir esa jornada con el grupo, hizo su mejor esfuerzo por persuadir a Miriam para que se uniera
a las 9 marraquetas. Una idea que Janet también vio con buenos ojos. Sin embargo, cuando Pablo Enrique compartió la idea con sus compañeros de banda y estos la discutieron con sus respectivas esposas, todas, de manera unánime, se opusieron a la inclusión de una cantante femenina en el conjunto. El revés no lo hizo desistir. Por el contrario, le dijo a Miriam que prefería seguir trabajando con ella como solista. Y fue así como ella comenzó a frecuentar la casa de los Rojo, sobre todo cuando el hombre expresó que quería convertirse en su representante. De pronto, saltaron las alarmas de Janet. Ella presentía que su esposo estaba tramando algo extraño y que detrás de todo aquel proyecto musical había más. Eso, lógicamente, desencadenó sus celos. Así las cosas, se convenció de que cada vez que Miriam cantaba, en realidad era a su esposo a quien dedicaba las canciones. Y como para alimentar sus sospechas, Pablo Enrique no se privaba de derrochar piropos sobre la apariencia de la solista. Eso, lo único que logró fue complicar el escenario. Para Janet, Pablo se había convertido en todo un caballero, con el inconveniente de que sus atenciones y delicadezas eran solo para la cantante. Su enojo no permaneció oculto. Al contrario, no desaprovechaba oportunidad alguna de quejarse con sus hijos del comportamiento de su padre. Asimismo, empezó a esperar a su esposo en la puerta de casa después de cada presentación. Y, una vez que llegaba, lo revisaba con minuciosidad, al punto de quitarle el chip del teléfono celular para que no hablara con nadie. Como era de esperar, las peleas entre ambos se volvieron una constante en su relación, y casi siempre el tema principal era la cercanía de Pablo Enrique y Miriam. En tanto, como testigo silencioso de aquella tensión, el pequeño Pablo asumió que sus padres se estaban separando por culpa de otra mujer. En un punto, Janet le pidió a su esposo que dejara de ayudar a Miriam, una estrategia que de nada sirvió, porque Pablo no solo hizo caso omiso, sino que le confesó a la cantante la complicada situación que atravesaba en casa. En sus palabras, su esposa era extremadamente celosa y controladora, pero a su pesar, nada lo haría desistir de seguir apoyando su carrera musical. No obstante, decidió que ahora sería un secreto entre ellos. En diciembre de 2007, Janet se llevó la peor de las sorpresas, cuando descubrió que, además de seguir viéndose con la excusa de los ensayos, Pablo Enrique le había regalado un reloj a Miriam en ocasión de las fiestas. La revelación desencadenó un episodio en el que Janet, sin la más mínima prudencia ni cuidado por el daño que podría causarle al chico, le confesó a su hijo Pablo que estaba considerando quitarse la vida y que todo sería por causa del sufrimiento que experimentaba en su matrimonio. Como suele pasar con este tipo de personas, esa amenaza a su propia integridad no pasó de ahí. Lo que sí ocurrió fue una nueva escena de celos en la que encaró al marido por el obsequio. De modo que, entre finales de ese año y comienzos del siguiente, las discusiones y los reclamos estuvieron a la orden del día. El sábado 12 de enero de 2008, Pablo Enrique volvió a encontrarse con Miriam. Al regresar a casa se repitió la rutina de controversia y altercado, y el ambiente de discordia se extendió a lo largo de las semanas siguientes. El músico empezó a considerar muy en serio la posibilidad de separarse, hasta que finalmente se dio a la tarea de preparar una maleta. No obstante, su negativa a vivir lejos de sus hijos, Pablo y Esteban, le hacían dudar sobre semejante decisión. Era el verano austral y por tanto los chicos tenían vacaciones. Estar en la casa les había hecho sentir sin matices la tensión entre sus padres. En ese sentido, Pablo, ya adolescente, se llevó la peor parte. Eso le causaba un gran sufrimiento. Buscando un poco de paz, procuró pasar mayor tiempo con sus amigos, distraerse tocando la guitarra durante buena parte del día o escuchando música a todo volumen. Cuando una de las cuerdas del instrumento se rompió, él le pidió a su madre que le comprara una nueva, pero tan inmensa andaba ella en sus problemas que se olvidó. Más tarde, él resolvió gracias a un amigo del vecindario. En todo ese tiempo, Janet fue consistente de que sus hijos eran la única razón por la que su esposo no se decidía a abandonarla.
hasta que, en un momento de malignidad absoluta, juzgó que esa era la clave para herirlo. Y fue así como ideó su plan. En la mañana del 17 de enero de 2008, Pablo Enrique les preparó el desayuno a los chicos. Al terminar de comer, Esteban regresó a su habitación en el segundo piso para continuar durmiendo. Pablo, en cambio, se quedó en la planta baja viendo televisión. Poco después, el padre se marchó a su trabajo. Por su parte, Janet no fue a la peluquería. Mientras Pablo estaba desprevenido en el sofá, ella tomó un martillo y le propinó un golpe en la cabeza. Luego, subió y procedió de la misma manera con Esteban. Asumiendo que sus dos hijos habían perdido la vida, imperturbable y sin levantar sospechas entre los vecinos, Janet salió al patio para regar las plantas. Alrededor de las 2:30 de la tarde por fin se presentó en la peluquería. Se había retrasado 4 horas, lo que generó molestia en Marcela, quien debió entregarle las llaves a otro empleado para abrir el local. Cuando le preguntaron la razón de su demora, Janet alegó que había ido a buscar una cuerda de la guitarra de Pablo, aunque no la había encontrado en ninguna tienda. En cambio, mostró una bolsa de compras de la tienda Heights, en cuyo interior descansaban unas relucientes sandalias nuevas. Más tarde, a eso de las 4, aprovechando un descuido de su jefa, Janet se marchó. Según les dijo a sus compañeras, iba a buscar la cuerda. Otros empleados del edificio la vieron. En sus manos llevaba la bolsa de las sandalias. En realidad, la mujer se encaminó de vuelta a su domicilio. Una vez allí, utilizó el mismo martillo para dañar una de las perillas de la puerta de la habitación principal y hacer parecer que había sido forzada por un ladrón. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y una vecina escuchó los golpes. Al percibir que venían de la casa familiar de los Rojo, no pudo contener las sospechas. Sabía que justo a esa hora, los únicos en casa eran los chicos. Mientras, Janet se ocupó también de desordenar algunos de los cajones de las habitaciones. Antes de huir, se dejó olvidada la bolsa con las sandalias. Luego pasó por una farmacia y, alrededor de las 7:45 p.m., volvió a la peluquería, cerca de la hora del cierre. Viendo la bolsa de la farmacia, sus compañeros le preguntaron si estaba bien, porque lo cierto era que todo en ella indicaba lo contrario. Con una conducta errática y poca disposición para trabajar, Janet no parecía ser la misma que, a diario y rebosante de energía, atendía a un cliente tras otro. A la hora del cierre, Pablo Enrique fue a buscarla para regresar juntos a casa. Cuando estuvieron juntos a la puerta, eran las 9 de la noche, y la primera en entrar fue Janet. Entonces, al ver el cuerpo de Pablo, salió a los gritos. Ni bien se topó con aquella estampa del horror, el aterrado padre se acercó al muchacho, y ahí, junto al piso ensangrentado, descubrió que una de sus piernas se movía sin cesar. De inmediato fue corriendo en busca de ayuda. Posteriormente, Esteban fue descubierto en su cuarto y sin signos vitales. Los vecinos intervinieron y se pusieron en contacto con los carabineros y los servicios de urgencia. Mientras tanto, algunos le daban apoyo y contención a Janet, que disfrutaba del protagonismo que le daba su rol de madre sufrida. Otros tantos ingresaron a la vivienda y examinaron a las víctimas tratando de ver si podían ayudar en algo. Si bien los paramédicos trasladaron a Pablo al hospital y lograron mantenerlo con vida, más tarde el pronóstico fue de daño cerebral severo. En paralelo, el servicio médico legal se hizo cargo del cuerpo de Esteban para su posterior autopsia. Cuando los agentes policiales llegaron a la escena, notaron objetos esparcidos por las camas y cajones sacados de sus muebles. Además, la puerta de la habitación principal mostraba daños estructurales en la cerradura. Un perito mecánico determinó que había sido golpeada con un objeto metálico, específicamente el cilindro de un martillo. Al ser interrogada por los oficiales, Janet dijo que les dio el desayuno a sus hijos antes de las 9 de la mañana y que a continuación se fue a trabajar. En ese primer relato, manifestó haberse visto con un cliente en horas de la tarde. La mujer en cuestión, según su relato, se desempeñaba como maestra de preescolar en las cercanías de la peluquería, y ambas charlaron entonces largo rato en una plaza. Cuando le tocó el turno de ser entrevistado,
Pablo Enrique afirmó que fue a su trabajo y después pasó buscando a Janet por el suyo. Dado el estado del inmueble, los agentes sospecharon en un principio que todo había sido obra de delincuentes, de modo que la siguiente tarea consistió en analizar las huellas encontradas. Asimismo, se llevó a cabo un rastrillaje en las zonas aledañas. Sin embargo, el procedimiento no arrojó el resultado esperado, pues no había rastro del objeto usado contra las víctimas. El funeral de Esteban atrajo a una gran multitud. Entre familiares y amigos, el dolor de Pablo Enrique fue más que evidente. En contraste, la actitud de Janet fue de un estoicismo y una entereza envidiables. De hecho, fue precisamente eso lo que le comentó su esposo a un amigo horas más tarde, durante una charla telefónica. No pocas personas le hicieron referencia a la mujer acerca de su particularidad serenidad en un momento tan terrible, pero ella le restaba importancia y le atribuía al hecho de sentirse sobrepasada por las circunstancias. Entretanto, en la comunidad, donde inicialmente todos se mostraron solidarios y compasivos con ella, la óptica acerca de Janet estaba cambiando. Comenzaron los rumores, y de ahí en más no se detuvieron, porque su actitud distaba mucho de la de una madre pasando por la peor circunstancia de su vida. El asunto fue a peor cuando días después escucharon música a todo volumen en la vivienda familiar. Al sumarle las risas de Janet y aquel comportamiento mucho más próximo a la felicidad que al duelo, los vecinos no daban crédito a lo que veían sus ojos. A lo largo de la investigación y debido a la repercusión del misterioso caso, el matrimonio ofreció declaraciones a distintos medios de comunicación. En esas oportunidades, Pablo Enrique lucía quebrado emocionalmente. En cambio, Janet parecía disfrutar de la repentina atención y compartía con lujo de detalles aspectos relativos al terrible hallazgo, la escena y el estado de sus hijos. Miro, porque como la alfombra es oscurita, es ploma, y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas, estaba ahí. Entre las ventanas, sí, estaba ahí. Y yo cuando lo vi, no le vi al tiro la cabecita, o sea, yo lo vi que estaba de guatita así, le veo las patitas y lo voy a tomar así, le tomo las patitas y ahí lo veo, le veo para arriba y lo veo. Y quedé así cuando digo, acá está. Incluso tuvo palabras para describir cómo los sucesos habían marcado sus vidas. El Pablito movía su manito, así, me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo vayan a decir. A nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. Entretanto, la policía continuaba la búsqueda exhaustiva de posibles implicados tanto en Puente Alto como en las comunas cercanas. La indagación involucró más de 3.000 nombres proporcionados por la Fiscalía, pero no se obtuvieron resultados. Cuando el equipo de investigación encargado de analizar las huellas concluyó que todas correspondían a miembros de la familia, parecía que el caso estaba en un callejón sin salida. Esa impresión se acentuaba porque la tesis del robo parecía no tener asidero y fue debilitándose. Los resultados de los informes periciales y un minucioso inventario de mobiliario de la casa indicaron que tanto el desorden como los daños en la puerta apuntaban a una situación de robo porque en realidad eran escasos los objetos faltantes. En consecuencia, los investigadores se enfocaron en el grupo familiar. Comenzaron por indagar acerca de las actividades de Pablo Enrique el día de los hechos. En poco tiempo, la Fiscalía comprobó, gracias también al respaldo de testigos, que todo lo que el hombre dijo acerca de ese día era cierto. Así, fue descartado como sospechoso. En cambio, cuando indagaron lo hecho por Janet, el panorama fue radicalmente distinto. A partir de ese momento, con su esposo libre de sospechas, un hijo fallecido y el otro luchando por su vida en un hospital, todas las miradas estaban sobre ella y sus testimonios adquirieron una importancia crucial. Fue justo entonces cuando se hicieron evidentes grandes contradicciones en todo lo que decía.
además de presentar lagunas en su relato, no fue capaz de proporcionar una explicación precisa de sus actividades durante ciertas horas clave. Las autoridades contactaron a la maestra de preescolar con la que supuestamente se había encontrado esa tarde y ella negó todo. Por su parte, sus colegas en la peluquería hablaron de su inusual comportamiento. Entretanto, Pablo se recuperaba en el hospital Sotero del Río, aunque no tenía recuerdos claros de lo sucedido, por recomendación médica y como parte de la propia investigación. A la familia se le aconsejó no discutir el incidente con él, ya que su memoria estaba frágil y podría ser influenciada. No obstante, en varias ocasiones Janet fue sorprendida por los detectives tratando de inducir a su hijo a dar un relato paralelo. El informe crucial del Servicio Médico Legal confirmó la hora del desayuno de los niños y también estableció que fue proporcionado por su padre y no por su madre. Eso permitió establecer que el delito ocurrió mientras ella estaba en casa. Y por si fuera poco, todo el teatro que armó ella con la supuesta búsqueda de la cuerda de la guitarra de su hijo terminó cayendo por su propio peso. El vecino que era amigo de Pablo relató que el chico había estado triste por la falta de la cuerda y que su madre nunca hizo el mínimo intento por conseguirla. Por eso, él le regaló una. Aunque tenían muchos indicios valiosos para sustentar la acusación, era esencial que los fiscales dieran con el motivo detrás de las acciones de Janet. La investigación no enfrentó una gran complejidad en este aspecto, ya que los antecedentes proporcionados por la pareja se centraban en un punto de conflicto clave: Miriam. Finalmente, arguyendo que tras sus acciones estuvo el propósito de infligir daño y sufrimiento a Pablo Enrique el 3 de septiembre de 2009, representada por Pablo Sabaj y Patricio Vergara, acusó a Janet de parricidio en el caso de Esteban y de parricidio frustrado en el caso de Pablo. La apreciación forense en torno al objeto con el que se golpeó fue que es corto, puesto que si de haber sido más largo el escurrimiento, las manchas agrias habían tenido un desplazamiento más alto. Y es por eso que nosotros concluimos que fue un objeto contundente. Vemos que hasta la agresión de Esteban, el cuerpo estaba en esta posición, en los golpes, el escurrimiento de sangre hacia allá. También fue levantada la cortina. Entendemos que el autor tapó, no tenía manchas de sangre, y en consecuencia habría tapado este lugar cuando después de la agresión. Las experticias psicológicas indicaron que el proceder de la madre correspondía al llamado síndrome de Medea, es decir, una situación donde generalmente la figura materna responde a los conflictos en la relación descargando su estrés y frustraciones en sus hijos para herir emocionalmente a la pareja. Desde entonces, Janet quedó detenida preventivamente, pero como siempre, argumentó que la estaban juzgando mal e incluso concedió una entrevista en la que defendió su inocencia. De acuerdo a los forenses, a los niños los atacaron entre las 11:30 y la 1:30 de ese día. Y esa era la hora en que usted estaba en la casa. Sí, pero yo siempre he dicho al principio, yo me fui a las 2:30 y los niños quedaron bien. Yo me despedí de Pablito y me despedí de Esteban, de los dos. Durante la audiencia de preparación de juicio oral se presentaron 101 testigos. Todos ellos estaban dispuestos a dar declaraciones para respaldar la acusación en su contra. Entre ellos destacaban Pablo Enrique, su expareja, Miriam, la cantante de la cual sentía celos, y Marcela, su jefa en el salón de belleza. El lunes 14 de diciembre de 2009, en las instalaciones del Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, comenzó el juicio. El juez a cargo fue Renato Javier Pinilla Garrido. La defensa de Janet estuvo a cargo de Ximena Silva y el fiscal fue Pablo Sabaj. Aparte de la cantidad de testimonios en su contra, la prueba esencial fue el peritaje del Servicio Médico Legal. El fiscal Pablo explicó que, según las pericias, el ataque contra Pablo de 15 años y Esteban de 7 ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana. A esa hora, aparte de sus dos hijos, la única persona presente en la vivienda era Janet, a quien sus vecinos vieron salir de la casa a las 12:50. 2 semanas después, Janet fue declarada culpable de los cargos de parricidio en el caso de Esteban y de parricidio frustrado en el caso de Pablo, quien quedó con lesiones neurológicas de por vida.
La abogada de la mujer argumentó que padecía de psicosis endógena que habría disminuido su responsabilidad en los hechos. Eso, sumado a la ausencia de antecedentes penales, debía favorecerla en términos de la pena a cumplir. Por tanto, solicitó un máximo de 25 años de cárcel. Sin embargo, la petición fue desestimada. Así, el 19 de enero de 2010, el juez Renato le impuso una pena a cadena perpetua por el caso de Esteban y 12 años de presidio mayor por la agresión con la intención letal que perpetró contra Pablo. Janet fue recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Al finalizar la sesión, Juan, el padre de Janet, expresó su insatisfacción con la actuación de los fiscales, afirmando que no lograron resolver el problema y sugiriendo que Pablo Enrique podría tener alguna implicación. Pero Pablo Enrique calificó los dichos de su ex-suegro como un mero acto desesperado. Luego manifestó su determinación de cuidar y apoyar a su hijo sobreviviente en lo sucesivo. En 2015, en una muestra de aplomo y superación encominables, Pablo logró completar sus estudios y se graduó como técnico en telecomunicaciones. Gracias a un permiso especial concedido por Gendarmería, Janet hizo acto de presencia en la ceremonia. Con el correr del tiempo, el contacto entre el joven y su padre disminuyó. En gran medida influyó que su padre rehiciera su vida junto a Miriam. Las veces que ha sido cuestionado sobre el incidente con su madre, Pablo ha respondido que es un tema del que prefiere no hablar, porque, aunque en sus propias palabras ya la perdonó, enfocarse en el presente le parece más productivo y razonable. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.